Bienvenidos al podcast Memorias de un Movimiento Singular, un podcast del Grupo Artístico Institucional de Danza Árabe del Área de Cultura de Bienestar Universitario, sede Bogotá, de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenida, profe, al último episodio de Memorias de un Movimiento Singular. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, profe, cuéntanos un poco sobre ti, quién eres, cómo llegaste a la Universidad Nacional. Vale, claro que sí. Bueno, genial que ya llegamos al último episodio de este proyecto que hicimos con las chicas del grupo institucional. Y claro que sí, bueno, soy María del Mar Pinzón, ingeniera química y bailarina. Decido dedicarme al cuerpo ya como desde el año 2010, ejercí 7 años de ingeniería. Y en el año 2011 llego acá a la Universidad Nacional, que me contactan del área de cultura para dictar un taller de los talleres de formación básica. Para ese entonces, bueno, yo ya traía como una experiencia de unos 12 años más o menos en danza árabe. Cortamente, 12 años. Tenía mi escuela, tenía una compañía de danza también. Y pues me hicieron la propuesta y empezamos los talleres en el primer semestre del 2011, justamente aquí en el estadio. Ya. Por eso como que para mí este es un lugar importante porque aquí fue donde todo empezó. Hicimos un primer taller, hicimos la muestra y les gustó muchísimo como el resultado final. Las chicas que hicieron el taller quedaron entusiasmadas y me dijeron que si podía haber un segundo nivel. Entonces yo pregunté en el área de cultura y me dijeron pues de una, aprovechemos el impulso. Y pues al siguiente semestre hicimos el segundo nivel. Nuevamente el resultado fue bastante como contundente y la jefe de cultura de ese entonces me dijo que podíamos ya con esos resultados como hacer un semillero para generar un grupo institucional. Y pues así ya digamos que el primer semestre del 2012 ya empieza como a nacer ese grupo institucional de danza árabe que he tenido la fortuna como estar desde el principio y que pues sigue vigente hasta hoy, ya después como de varios añitos, hasta hoy pues 2025. Yo tenía mi propia escuela y mi compañía de danza durante 2011-2012. Ya a finales del 2012, no mentiras, a inicios del 2012 yo decido cerrar la escuela porque ya como que empiezo a conectarme con el Conservatorio de Música aquí de la universidad también. Como que primero empecé con bienestar y después ya pues conocieron como mi trabajo corporal en el área del conservatorio y empecé a trabajar con la maestría de interpretación en piano. Y en el 2013 decido entrar a hacer una maestría y ya estaba de tiempo hasta acá, entonces por eso cerré mi escuela y ya entré como docente ocasional del conservatorio. Entonces, pues ya desde hace un buen tiempo para acá, pues he estado con las dos partes, como docente en el conservatorio y pues en la como directora artística del grupo en bienestar. Listo, profe. Bueno, quisiéramos saber cómo definirías tu experiencia dancística, digamos ya sea en el grupo o en los talleres que has dictado en la Universidad Nacional, como tuvo algún nombre, la experiencia, como que te haya marcado. Sí, para mí, bueno, como yo venía a este tema de mi escuela, yo asumí de alguna manera los talleres como ese proceso formativo y para mí el grupo institucional al principio fue como la compañía de danza, o sea, como con un rigor técnico importante. Y algo que sí tuve muy claro desde el principio siempre fue como que este era un espacio para como ejercer o poder poner a prueba, por decirlo de alguna manera, esas cosas que muchas veces dentro de una clase académica no se dan. Y eso es básico para el trabajo con el cuerpo y el trabajo con el otro. Entonces, este tema de la solidaridad, el respeto, el compromiso, eso siempre fueron como puntos claves. El pretexto, pues la danza árabe. Pero digamos que fue como, ha sido mi enfoque siempre. A veces he ido cambiando un poco, he ido como evolucionando la forma de intencionar el trabajo, sí, pero de fondo siempre ha estado eso como base. Al inicio, obviamente, pues poder tener un repertorio amplio que cubriera varios estilos, no solo el belly dance, sino también el folclore, como que la gente empiece a conocer algo más allá de
lo de Shakira, ¿no? Que es un referente que todos tenemos. Sí. Y ya hoy por hoy, de un tiempo para acá, sobre todo después de pandemia y de un cambio generacional importante en el grupo, creo que ya hemos apropiado un lenguaje que nos permite empezar a romper barreras y poder entablar diálogo con otro tipo de expresiones artísticas. Y hemos hecho trabajos con un coro, hicimos una mediación con una sala de arte de Bancolombia donde hay cuadros. Ahora el montaje último que estamos haciendo tiene como música un estándar de jazz, pero manejado desde el lenguaje corporal de lo árabe. Ya como que la visión va evolucionando y se va yendo hacia otro lugar. Bueno, profe, quisiéramos saber qué personas han estado como vinculadas en todo el tema de el grupo artístico, quiénes han colaborado, quiénes han pasado por acá. Vale, pues un gran porcentaje siempre está conformado por estudiantes de pregrado. Diría que es como el grueso que normalmente hace parte pues, de las personas activas en el grupo. También estudiantes de posgrado, y ahí ha habido algo muy bonito, y es que muchas veces hay personas que están 3, 4 años en el grupo, se gradúan y están fuera 1 año, 2 años y de pronto vuelven a un posgrado, tú lo has visto, lo has vivido, y vuelven y se presentan otra vez. Entonces hay algunas que han tenido el pregrado, la especialización y la maestría, o el pregrado, la maestría y el doctorado, como el caso de Laura. Entonces, pues para mí es súper gratificante ver, o sea, significa que ha sido una experiencia bonita y como muy llenadora para ellas, que hace que siempre quieran volver, y eso me parece muy claro. Ha habido, obviamente, en un porcentaje mucho más pequeño, pero hemos tenido administrativas y una docente también estuvo en algún momento. Y también ha habido chicos, que eso no es muy usual. Sí. Perfectamente, pues tienen toda la cabida dentro de la práctica de la danza árabe, pero en una época hubo un chico como 1 año y medio, que de hecho en una SCUN ganó el premio de mejor intérprete dancístico masculino. Que me acuerdo que me inventé como un solo de percusión de una bailarina como partida por la mitad, entonces un grupo eran solo caderas y el otro solo torsos, y los de caderas traían cubierta la cara como con una capucha, y él era una cadera, porque pues para torso obviamente no, pues quedaba un poco desigual. Y al final, cuando salí y hizo la venia, pues yo les dije que se quitaran la capucha, y seguramente cuando el jurado vio que una cadera de esas que se movía así era un hombre, yo creo que fue como... Claro, eso fue súper ganador, y para él también fue una experiencia, porque pues creo que la familia no estaba como muy de acuerdo con eso, y pues llegar a la casa y decir, me gané esto. Por normativa de la universidad hay como unos lineamientos que dan un incentivo, digamos, económico en cubrir la matrícula al chico el siguiente semestre. Entonces eso fue así como que le cambió a él la vida en muchos sentidos. Entonces fue una participación memorable, es cierto. Es verdad. Bueno, profe, quisiera saber un poco como el momento culmen o los momentos culmen que ha tenido la agrupación. Sí, pues sí, yo considero que han sido varios. El primero fue como una serie de participaciones que tuvimos en el Festival Interuniversitario de SCUN Cultura de Danzas del Mundo. Obtuvimos el primer lugar y la mejor coreografía como durante 4 años seguidos. Entonces eso fue así como súper chévere. De hecho, en una de esas participaciones pues ganamos como el derecho de ir a competir a nivel nacional. Viajamos a Manizales. El festival para esa época era Danzas Urbanas y del Mundo. Te recuerdo que todas las otras universidades eran grupos de urbano y nosotros éramos las únicas como de danzas del mundo, pero fue muy chévere porque fue interactuar con otras formas de asumir el movimiento. Fue muy bonito, realmente nos recibieron muy bien los chicos de Urbana. Entonces, ¿En qué año fue más o menos, profe? Ese fue 2017, si no estoy mal. Sí, recuerdo que 2016, 17, 18, del 15 al 18 fue que tuvimos como esa racha así de primeros puestos, que fue como súper chévere. Había realmente un trabajo muy sólido y como te decía, la verdad, las chicas que venían de ese grupo pues ya llevaban como 4 años y medio trabajando juntas. Entonces, claro, bien riguroso. Sí. Bueno, otro punto culmen que yo considero fue una presentación que hicimos en el 2019,
que fue en el Teatro Villamayor. Y lo hicimos como tipo concierto didáctico. Entonces recuerdo que en esa presentación pues el grupo estaba como con bastantes integrantes, éramos como unas 18 personas, 20. Bailamos casi que todo el repertorio que teníamos para ese momento. Y pues entre una coreografía, bueno, se hacían como bloquecitos de coreografías, y entre esos bloques pues hablábamos sobre qué es la cultura árabe, cómo llegó a Colombia, cómo ha influenciado nuestra cultura. Recuerdo que esa presentación estuvo llenísima, hubo gente que se quedó por fuera, fue así como éxito total. Entonces esa la llevo en el corazón así. Claro, profe, un sold out ahí del grupo. Sí, total, muy chévere. Y hace poco, el año pasado, que cumplíamos 12 años de existencia, hicimos también una presentación en la que se me ocurrió convocar, que tú estuviste de hecho, a exintegrantes del grupo, pero de las que entraron desde el taller del 2011. Sí. Y tan pronto hice la convocatoria, todas las chicas dijeron de una profe. Súper acogido. Y ahí estuvieron, presentaron 2 coreografías de las viejas, pero pues de las antiguas, y las retomaron y fue impresionante. Las sacaron como si las hubieran repasado, las hubieran aprendido hace 15 días. Hasta alcanzó a estar una chica que estuvo de intercambio, de Lilis, que venía de México. Entonces para mí ese también fue un momento muy especial, como de ver que se juntaba a todos, las integrantes antiguas, una chica de intercambio, ustedes, fue como un compartir de todo un proceso que uno voltea a mirar y dice, sí, ha valido la pena. Sí, la profe se presentó, muchas no la habíamos visto bailar, pero hermosísimo, fue muy bello. Ah, profe, qué buenos momentos. Sí, muy lindo. Estuvo muy chévere. Bueno, profe, así como han habido como culmen también, como qué retos has tenido tú que soportar o vivir con el grupo también. Ok, pues uno que creo que vivimos todos, sin duda alguna, fue la pandemia. Claro, no sabíamos bien cómo funcionaba todo esto virtual. Claro. Uno queda como, ¿y ahora qué hago? Sí. Pero increíblemente se fue como abriendo paso y uno empieza a imaginar cosas, y terminó siendo como casi que un privilegio ese momento, porque pude direccionar la atención hacia otras cosas que de pronto en el día a día y de estar montando coreografías como que no nos habíamos puesto a trabajar. Entonces creo que fue un trabajo como más individualizado. Trabajamos un poco sobre los temas de improvisación, sí, como más a nivel como de solista, por decirlo de alguna manera. Y casi que el reto se me volvió después como que dije, bueno, ¿y ahora que volvamos? ¿Qué? Creo que eso también me hizo cambiar un poco la cabeza. Siempre estaba en búsqueda de algo, de irle sumando, de estar interactuando con otros grupos institucionales. Antes de pandemia habíamos hecho un flamenco árabe con la tuna masculina, por ejemplo. Habíamos hecho una intervención acá en la Concha Acústica de la mano con el grupo Stomp. Hicimos un tango árabe, que en algún momento pensé hacerlo con el grupo de tango, pero ese sí no. Pues la verdad quedó ahí, más o menos medio llegó la pandemia. Pero pues ya después también entré a la pandemia con un grupo, y el grupo que volvió después de la pandemia eran personas totalmente diferentes. Entonces fue como que incluso yo conocía en la vida real, las conocí después de llegar de pandemia. Entonces eso fue duro. Claro. Y es la hora en que siento que hasta ahora estoy como estabilizando, o sea, está estabilizando el grupo después de ese tema, porque las personas que entraron justo después de pandemia, hubo gente muy pila, pero que ya estaba como hacia los últimos semestres. Entonces sí se alcanzó a armar algo potente, chévere, pero que duraba poquito tiempo, y yo dije, Dios mío, pero ya ahí vamos arrancando otra vez, y también pues uno cambia sus formas de pensar, y creo que eso también me hizo direccionarme hacia otras cosas. De hecho, como el 80% del repertorio que teníamos murió, y decidí, listo, estas coreografías se van y vamos a arrancar otra vez a ver qué pasa. Pero ya, ahí vamos como con un nuevo repertorio, ya como unos 6, 7 montajes de base. Hermosos. Bueno, profe, en tu experiencia, ¿cómo es habitar el campus y la experiencia universitaria a través de la danza árabe? Pues a mí me parece que ha sido
Es bonito, digamos, como estoy como docente en el conservatorio y aquí estoy como del otro lado, entonces digamos que ver cómo el grupo, por ejemplo, la práctica artística como tal se convierte casi que en un refugio para las chicas que pertenecen al grupo, como poder por un momento desconectarse de toda esa carga académica y poder trabajar con su cuerpo, encontrarse con otras personas de diferentes carreras que de no ser por estar en el grupo ni las hubieran conocido. Entonces me parece que pertenecer o pasar por un grupo artístico es como una experiencia que como que amplía esa vivencia del estudiante o también de los administrativos en el campus. Es conocer otras personas, otros puntos de vista. Dentro de todo ese día a día, sacar un tiempo para hacer algo que me gusta, que me reta. Pues yo que veo a mis estudiantes cuando tenemos presentaciones, ¿no? Que hay que cargar el vestuario, el maquillaje, el palo, el no sé qué. Sí. Es retador, pero es chévere. Es como vivir al 100% lo que la universidad, la universalidad de lo que se encuentra aquí, y más siendo la Universidad Nacional, te puede ofrecer. Entonces, me parece que potencia, definitivamente potencia el pasar por la universidad, nada que hacer. Aparte que lo que dices, profe, ¿no? O sea, como estamos en una universidad, es fácil identificarnos por carreras, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa cuando las chicas del grupo institucional de danza árabe de la Universidad Nacional, hay ingenieras, hay arquitectas, hay de física, o sea, una cosa que uno dice, todas ellas están en unos campos súper diferentes? Sí, que nada que ver, pero todas se complementan y tienen el mismo norte cuando se ponen a bailar. Y eso me parece genial. Chistosamente tuvimos como tandas, hubo una época en que había un montón de antropólogas, no todas, pero había un alto porcentaje. Después hubo otro donde había un alto porcentaje de psicólogas. Y hubo una de ingenieras químicas, pero ya un tiempo para acá ha venido estando como muy pues heterogéneo, así de diferentes carreras, y creo que hemos tenido de todo. Sí, es súper curioso. Ha habido de medicina, odontología, música, nutrición, zootecnia. Sí. O sea, de estadística, arquitectura, bueno, de todo, realmente de todo. Y también que digamos, bueno, no sé, compartimos mucho que no hay espacios como de arte netamente como danza. Entonces aquí los grupos institucionales tienen un salón con... No, eso no hay. Entonces, no, ahora qué pena, ahora que hablabas de los retos, y lo hemos compartido con las otras entrevistas, definitivamente uno de los retos grandes acá en el campus, a pesar de ser tan grande, es la consecución de espacios. Eso ha sido un tema de toda la vida. Sí. Pues como un espacio idóneo para la práctica artística como tal es complejo. Y creo que seguirá siendo complejo. Profe, cuéntanos un poco acerca de los horarios que manejas, cómo han cambiado estos horarios pues, en el transcurso del tiempo, qué espacios has utilizado, qué espacios has dejado de utilizar. Ok, pues normalmente desde que empezamos siempre hemos funcionado como en horas de la tarde-noche. De 5 a 8, 9 de la noche, porque digamos que es como una franja horaria donde ya la mayoría de las carreras, al menos los programas de pregrado, pues el máximo de las clases son tipo 6 de la tarde, entonces pues en la noche es donde hay más espacio, más tiempo. Normalmente los lunes y los jueves, y justamente bueno, el IPARM ha sido uno de los lugares que siempre nos ha recibido, digamos que con mucha amabilidad. Como te decía, hemos ensayado en medicina, estuvimos en una época en la Facultad de Artes, que tenían un salón hermoso, ahí estuvimos un semestre, en el estadio, pero creo que el IPARM ha sido como de los lugares más recurrentes, como donde siempre están las puertas abiertas, y ha sido como si es el lugar donde siempre podemos volver. Corriendo los pupitres, las mesas, barriendo de todo, pero ahí siempre logramos organizarnos y sacar el trabajo adelante. Bueno, profe, nos gustaría saber qué proyecciones tienes con respecto al grupo corto, mediano, largo plazo.
Vale, pues como te decía, pues uno va como viendo el trabajo y como qué otras opciones hay para hacer. Entonces, lo que te comentaba en un inicio, me interesa ya apropiado ese lenguaje desde lo corporal de la técnica de la danza árabe, empezar a explorar posibilidades. Posibilidades de poder dialogar con otras disciplinas del arte y bueno, muestra de eso es lo que hemos hecho este semestre, que pues hicimos como una experiencia en la Sala de Arte de Bancolombia, como te comentaba, hicimos un par de montajes con el coro juvenil del conservatorio, el montaje que hicimos ahora que estamos terminando con una música que no es árabe y pues sí pretendo como poder seguir encontrando proyectos de ese tipo, como de romper las barreras. Es importante mantener el lenguaje de lo árabe dentro de lo tradicional, pero ya hemos tenido hartos montajes de ese tipo, ya hay como un repertorio base. Entonces, como estar jugando con otras líneas y también con otras propuestas de trabajo, que también ha sido una apuesta del área de cultura últimamente. Digamos que los grupos artísticos no sea solo como para subir a la tarima, sino que haya otro tipo de trabajos. Y de hecho, este proyecto es parte de eso. Entonces, como que me quedé pensando y dije, ok, tenemos el privilegio de ser un proceso que ya a estas alturas tenemos 14 años largos, pero pues con todas las otras personas que he entrevistado, pues como que inician y pues inevitablemente han finalizado. Y dije, bueno, ya hay toda una trayectoria, por ejemplo, de la práctica artística de la danza en el campus. Hay información suficiente e importante para recuperar y me parece muy interesante que los chicos que están ahora en el grupo también puedan ver esas historias, esas memorias de cómo ha atravesado esa práctica artística al campus. Entonces, por ejemplo, este trabajo que pues en este primer semestre fue como entrar en contacto con las personas que dictaron talleres, fueron profes, muchos de ellos egresados de aquí de la universidad. Ya para el semestre que viene, pues viene todo ese trabajo de edición y de que quede un material audiovisual que el que quiera lo pueda consultar. Y también quiero pues ver esos videos con los chicos del grupo y a partir de allí generar un trabajo también. Entonces sí estoy pensando cada vez más como que siga habiendo la puesta en escena, porque pues es la razón de ser de un grupo artístico, pero también ir más allá, de moverse, de cuestionarnos, de relacionarnos de otras maneras. Y ya creo que solito el trabajo va virando hacia eso. Bueno, profe, muchísimas gracias por permitirnos este espacio, por compartirnos todas estas experiencias, vivencias del grupo. También pues nada, es como nuestro cierre, ya que es el último capítulo de este proyecto y esperamos que la comunidad universitaria disfrute bastante de estos episodios de este proyecto. Muchas gracias, profe, por todo. No, gracias a ustedes de verdad por su entrega. Por siempre apoyar mis ocurrencias y mis locuras. Sé que a veces es retador, yo sé, a veces como que se tiene pues como una imagen más estándar con respecto a la danza árabe. Sé que yo siempre les propongo cosas diferentes y pues se los agradezco un montón. También creo que es una conversación mutua todo el tiempo y creo que eso ha permitido que el grupo vaya tranquilo y evolucionando a través del tiempo. Entonces, gracias a ustedes también por apoyar esas ideas. Gracias, profe. Que ha sido bien importante.